Nuevamente un saludo muy especial para ti, que nos escuchas a través de tu canal BioChannel. En la lección de Escuela Sabática de este trimestre, la carta a los Efesios. Llegamos a la última lección, la lección 14, dedicada a darnos un panorama general y unas conclusiones generales de lo que hemos visto durante todo el trimestre. Pablo aquí vamos a ver cómo nos da un recorrido a través de todas sus enseñanzas y de todas las lecciones que van a ser también latentes en sus demás cartas. Por eso te invitamos a que te quedes y puedas repasar con nosotros la lección. Efesios en el corazón. Y es que es una carta que debe estar en el corazón. Muchos recomiendan que al introducirnos en el texto bíblico para leerlo y estudiarlo, una de las primeras cartas que debemos leer, si no es la segunda que proponen, es la carta de los Efesios. El primero que proponen es el Evangelio de Juan, para conocer a Jesús, su misión y el trato que nos da a nosotros como sus hijos y como sus criaturas. Y el segundo texto para leer es la carta de los Efesios, porque nos da un panorama de la batalla espiritual, de la confianza que debemos tener en Dios, de que somos benditos, escogidos, somos la herencia de Dios, somos puestos en lugares altos, somos exaltados con Cristo. Y esto nos reconforta y alienta a un creyente que está iniciando sus pasos en el Evangelio. Por eso, la carta de los Efesios tiene algunas características especiales, porque nos va a empezar a dar un panorama que abre las demás cartas del apóstol Pablo. Por aquí empezamos y podemos dilucidar lo que serán los demás escritos de este apóstol. Además es una carta que es atemporal, es decir, no se centra en algo específico o en algún momento de la historia, sino que puede ser aplicable en cualquier contexto y en cualquier era. Y también es global, porque tampoco se aplica a algún lugar específico, que aunque habla de cristianos en Éfeso, también puede ser aplicado para ti y para mí. De esta manera, una de las primeras lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de los Efesios, de la carta, es que somos benditos en Cristo. Hemos alcanzado un estándar, hemos alcanzado una posición que Dios nos ha dado y que somos bendecidos. Esto nos coloca en un mapa. El primer capítulo de los Efesios nos coloca en una montaña alta para poder ver los demás capítulos que vienen después de este. Desde esta posición podemos tener una ubicación de lo que somos, de quiénes somos y de para dónde vamos en Cristo, obviamente, que es lo que Pablo propone durante todos sus escritos. Este lugar bendito lo ocupamos en el plan de salvación. ¿Qué lugar ocupo en el plan de salvación? Es lo que Pablo nos habla en este primer capítulo. Luego también nos va a hablar de algo temporal. Como te digo, no es algo que se establece en algún tiempo específico, sino que nos va a hablar de pasado, de que este plan de salvación fue concebido desde la fundación del mundo. Nos va a hablar de un presente, de cómo el creyente tiene un presente y debe avanzar desde ese punto, pero también nos va a llevar hacia la eternidad, hacia las recompensas, hacia la exaltación con Cristo. Esto es algo maravilloso que solamente la carta de los Efesios lo puede hacer. Así que el cristiano de hoy debe estar seguro de la salvación en Cristo, de este plan de salvación, porque abarca todas las cosas, encontrando
dice en el capítulo 1, encontramos al Cristo resucitado, encontramos al Cristo ascendido y al Cristo que fue exaltado y entronizado. En el capítulo 2 vimos que la redención y la salvación que obtuvimos a través de Cristo no solamente me involucra a mí, sino que tiene un impacto comunitario, tiene un impacto amplio para aquellos que reciban estos dones y este maravilloso don que Dios nos dio a través de la salvación. Por eso, en el capítulo 2 nos dice que Dios nos rescató a través de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Primero nos dio vida con Cristo, luego nos elevó con Cristo y luego nos hizo sentar con Cristo. ¿Cierto? Luego, primero nos resucita, nos da nueva vida, luego nos da un lugar, nos asciende, ascendemos con Él y luego Él comparte su trono con nosotros y somos exaltados juntamente con Él. Todo esto que Dios ha hecho para rescatarnos y para redimirnos, en el capítulo 2, versículos 8 y el 9, nos indica Pablo cuál es el origen de todo esto. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos cuál es el origen de nuestra salvación, y es la gracia, solamente por gracia. De esta manera, si estamos en solidaridad con Jesús, debemos estar en solidaridad unos con los otros. Y es que de esto que estamos compartiendo hoy en día con Cristo, debemos también compartirlo con otros y ser solidarios con los demás, con la iglesia. De esta manera también el capítulo 2 nos establece que el sacrificio de Cristo nos trae bendiciones, nos trae beneficios tanto verticales, nuestra relación con Dios, y bendiciones y beneficios horizontales con nuestra iglesia y con nuestros prójimos, porque esto derriba barreras. El sacrificio derriba barreras divisorias, conflictos, pleitos, peleas que no son necesarias, porque Cristo ya las derribó. Y de esta manera, al derribar, Cristo nuevamente construye un templo para sí, que es la iglesia, y la construye con cada miembro que es fuerte, que es fortalecido para resistir. Todos por ello debemos ser uno en adoración. Aquí, en los versículos que acabamos de leer, podemos definir que esta era la idea principal de Martín Lutero en su reforma protestante. Y podemos evidenciarlo en las sola, como las llamó en su momento. 4 solas que menciona él allí: sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo gloria de Dios. Esto hace parte del pilar de la carta de los Efesios y del pensamiento de Pablo, y es que el hombre no puede jactarse de tener que orgullecerse de haber hecho o efectuado su salvación. No, por el contrario, es Dios, y es a través de la fe, y es a través de la gracia, y es a través de Cristo Jesús. Entrando en el capítulo 3, recuerden que estudiábamos quién es el originador y el creador de la iglesia, y es Dios, ¿verdad? Y que esto le fue revelado a Pablo, como él lo llama, como un misterio, el misterio de Dios. Y que ese misterio de Dios se cumplió a través de la vida y la muerte de Jesucristo, el plan de la salvación. También encontrábamos que esta revelación se le dio a Pablo, se le dio la revelación del misterio. ¿Y qué misterio Pablo estaba hablando? Recordemos que él lidiaba y aconsejaba a 2 grupos que estaban en constante disputa, y eran los judíos y los gentiles. La revelación que Dios le da
Dios a Pablo de este misterio es que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, sino que ahora todos vienen a ser uno en Cristo, derribando cualquier tipo de confrontación étnica, una confrontación de formación o de razas. Todo esto debe ser dejado a un lado porque todos somos vistos delante de Dios como uno solo y no hace acepción de personas. También entendemos esto de que los gentiles también entran en la parte en que ellos heredan también la gracia de Dios, así como los judíos en su momento. Ahora todos hacen parte de esta herencia. También nos hace referencia a que Pablo se denomina a sí mismo como el administrador de las riquezas de Dios. Él administra los negocios de Dios, la predicación, la salvación, y da de lo que él recibe del gran jefe, del supervisor general que es Dios en este punto. La iglesia muestra a las almas como trofeos a las potestades. Esto es algo importante porque el capítulo nos va a dar a entender de que las almas que llegan a los pies de Cristo son trofeos que se le han arrebatado al mal y que ahora vienen a ser parte de las filas de Dios, y que estos son trofeos porque ustedes mismos y yo sabemos cuán difícil se ha vuelto salvar a un alma, ¿verdad? A predicarle, a darle a conocer lo que Cristo hizo por ellos y arrebatarlos y sacarlos de allá. Es muy costoso y es muy, pero muy difícil en este momento. Por eso son trofeos que debemos exhibir, porque al exhibirlos a las potestades y a los principados les estamos anunciando su juicio final. Les estamos diciendo que no harán parte de lo que se les promete a los que heredan el reino de los cielos. Y todo esto será unido por Cristo. Y la promesa en estos textos es que falta poco. Ya está pronta la venida del Señor y que veremos cómo esto se consumará completamente. Y esto nos debe motivar mucho más a la oración, a la vigilancia y estar perseverantes en todo momento. Ya en el capítulo 4 es el llamado a la unidad. Ya no podemos seguir viviendo en conflictos internos, pleitos, luchas que nos separan los unos con los otros, porque Cristo vino a unir, vino a conformar su iglesia de una forma unida, como un templo, como un cuerpo. Por eso debemos cuidarnos los unos a los otros como miembros, necesidades físicas, alimento, vestido, protección, hogar, necesidades mentales, emocionales, escuchar, llorar, abrazar, sentir lo que sienten nuestros hermanos, necesidades sociales, y es el compañerismo, compartir juntos tiempo, hacer actividades recreativas. Todo esto hace parte de la preocupación los unos con los otros, porque esto fomenta la unidad. Por eso en este capítulo se nos habla de los 7:1, ¿recuerdan? Versículos 4 al 6 del capítulo 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad que se nos propone aquí requiere esfuerzo. No es algo que se da espontáneo, no, es algo que requiere un esfuerzo de nosotros. Debe ser de pronto doble esfuerzo, triple esfuerzo, pero no te quedes sin hacerlo, sino que coopera juntamente con tus hermanos para conformar y para mantener la unidad. Todos somos parte activa del cuerpo de Cristo. Se nos han dado dones que nos capacitan mucho más para conservar la unidad. Y dentro de estos dones
han dado beneficios por los diferentes ministerios. Recuerden en el versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son unificadores, son factores que unen dentro de nuestra iglesia, y el único fin y propósito, dice Pablo, es para crecer, para que nosotros sigamos el proceso del crecimiento en Cristo, el crecimiento espiritual. Porque Pablo dice que ya no debemos seguir siendo más niños fluctuantes, ¿recuerdan? Ya no debemos seguir siendo infantes inseguros, de saber qué queremos y no queremos, sino que debemos luchar contra nuestras influencias internas, con nuestras luchas constantes y diarias. Otro de los elementos es evitar la dureza de corazón, siendo bondadosos y perdonadores, porque debemos evitar toda palabra dura y la ira. Por allá Pablo dice que debemos evitar la amargura, la ira, el enojo, la gritería, porque esto va creciendo y esto pues obviamente nos va conduciendo al pecado. Ya finalizando en el capítulo 5, recordábamos algo muy elemental que Pablo nos advierte, y es que así como somos receptores, escucha bien, así como tú eres donde se deposita el amor de Dios, la gracia, la fe, el evangelio, todo esto que se deposita en ti, así como tú eres un receptor, también debe ser un dador. Esto debe ser algo que debe convertirse en nuestro diario vivir. Recibimos todo esto de Dios de una forma constante, al levantarnos, al acostarnos. Recibimos perdón y recibimos innumerables de bendiciones y dones que tú y yo no reconocemos, pero que así como los recibimos también los debemos dar. Y es el llamado que Pablo nos va a hacer en este capítulo, y es a que entre los unos y los otros de lo que recibimos lo podamos dar. Por eso todo esto comienza por el perdón y la gracia que Dios nos ha dado y que debemos mostrar hacia otros también. Y esto indudablemente nos va a llevar a imitar a Dios. Recuerdo cuando leo la historia de Pedro, después de ser transformado y recibir el Espíritu, un mendigo estaba sentado cerca del templo, allí en la puerta, ¿verdad? Y este mendigo, este paralítico, le pide a Pedro que pueda darle una limosna, ¿cierto? Pablo pudo haberle dado o conseguido algo con que se pudiera sostener y pudiera comer ese día, ¿cierto? Pero la necesidad era evidente, y era que este hombre necesitaba caminar, necesitaba levantarse. Así que Pedro indudablemente actuó y le dijo: de lo que tengo te doy, porque es que lo he recibido. Yo lo tengo, lo he experimentado, Cristo me lo ha dado, me ha dado el perdón, me ha dado la fe, me ha dado la comunión, me ha dado la oración, me ha dado todo. Así que de eso mismo yo te doy. Y le dijo: de lo que yo tengo te doy, así que levántate en el nombre de Jesucristo y anda. No sabes cuánto bien podríamos estar haciendo hacia otros en ese momento si entendiéramos esta gran verdad. Somos receptores, pero también debemos ser dadores de la gracia y el amor de Cristo. La invitación es a que sigamos explorando las bellas perlas y estos tesoros maravillosos que encontramos en la carta de los Efesios, porque reafirman nuestra fe, nos posicionan
en el lugar en que debemos estar y nos permiten ver este conflicto tal y como es, seguros y confiados de que obtendremos la victoria y la vida eterna en Cristo. Te seguimos invitando para que te unas al canal de BioChannel y puedas continuar explorando los estudios y también la nueva lección de escuela sabática que vendrá muy pronto. Dios te bendiga.